Hola, soy Laura Reyes. Hoy les vengo a exponer acerca del origen y la evolución de la lengua castellana. La lengua castellana tiene parte con las lenguas romances. ¿Cuáles son las lenguas romances? El rumano, el italiano, sardo, francés, catalán, castellano, del cual venimos a hablar hoy, portugués y gallego. El origen y la evolución de la lengua castellana se dio en España, en un lugar llamado Castilla, que proviene de la palabra castillo. Es por eso que se le da el nombre a esta lengua de castellana. Algunos elementos integrantes del español son los siguientes. El español contiene 60% de latín, 15% de árabe, 10% de griego, 10% de germánico y 5% de otras lenguas. Antes de la llegada de los romanos a la península ibérica tenía una civilización y un lenguaje totalmente diferente al de los romanos. Es decir, ella no hablaba español. Pero con la llegada de los romanos lo que hicieron fue imponerle su lenguaje, imponerle su cultura, imponerle su civilización y hacer que esta península se adaptara a ello. Es por eso que a esta época se le conoce como la época prerromana. Los pueblos que se vieron afectados fueron todos los de la península. ¿Y cuáles fueron esos pueblos? Fueron los vascos, celtas, griegos, íberos, cartagineses y fenicios. Origen y evolución de la lengua castellana. Antes de hablar del origen y la evolución de la lengua castellana, es importante decir que para que la lengua castellana fuera lo que es hoy, tuvieron que haber muchos aportes de diversas culturas. Esos aportes se dan a través de lo que se conocen como las invasiones. Lo que hicieron fue que cuando invadieron la península ibérica, que pertenecía a los romanos o que prácticamente era conquistada por los romanos, esas dieron sus pequeños aportes. Es por eso que la lengua castellana es lo que es hoy. Ahora, ¿por qué la lengua castellana necesita esto? Porque el léxico de un lenguaje necesita ir en constante crecimiento. Es por eso que hasta hoy las diferentes lenguas siguen evolucionando. Ahora sí, lenguaje prerromano. El lenguaje prerromano se dio en el siglo II a.C. Con la llegada de los romanos a la península ibérica, lo que ellos hicieron fue invadir la península ibérica, imponer su civilización, imponer su cultura, imponer su lengua. El lenguaje de los romanos era latín, pero no un latín culto, sino un latín vulgar, es decir, el que utilizaban los soldados y la gente normal. Pero hubo un pueblo que se negó rotundamente a aceptar las condiciones de los romanos. Ese pueblo fue el pueblo de los vascos, se encontraba al norte de la península. Ellos, de toda la península, es el único pueblo que permanece con su lenguaje nativo. Como segundo punto tenemos la romanización. La romanización se dio en el año 218 a.C. y eso fue con la llegada de los romanos a ¿Qué pasó allí? Bueno, los romanos llegaron, implantaron supongamos que su civilización y empezaron a hacer programas de socialización, empezaron a culturizar la gente y empezaron a hablar acerca del lenguaje. Esto fue un aporte bastante bueno, pero realmente tomó mucho tiempo, aproximadamente 2 siglos, para que esto fuera una realidad. Entonces lo que hicieron ellos fue que hicieron un trabajo bastante extenso, pero finalmente dieron bastantes aportes, pero no como se esperaba. Así que esa romanización lo que hizo fue que fuera en decadencia, y fue por eso que llegan lo que nosotros conocemos hoy como las invasiones. Ahora sí hablaremos de las invasiones. Son varias invasiones, pero vamos a hablar de dos bastante importantes, que fueron las invasiones bárbaras y las invasiones árabes. Las invasiones bárbaras se dieron en el siglo V después de Cristo. Este siglo se conoce como la decadencia del Imperio Romano. ¿Por qué el Imperio Romano? Porque estas invasiones bárbaras lo que hicieron fue invadir la península ibérica, y la península ibérica había sido conquistada por los romanos. Allí estaban los romanos. Y como los bárbaros eran mucho más fuertes que los romanos, les quedó fácil apoderarse de ellos. Ahora, ¿qué pasó con los bárbaros? Había un grupo en especial, que era el grupo más fuerte, llamado los visigodos. Lo que hicieron ellos no fueron quizás cambiar los prerrogativos que tenían los romanos, sino que sencillamente se adaptaron a ellos. Se adaptaron a su cultura, se adaptaron a su lengua, ya que para los bárbaros o visigodos era fácil hacerlo porque venían de una cultura muy similar, hablaban latín, entonces era bastante fácil adaptarse. Hablando de las cosas positivas, es importante señalar que los bárbaros dieron aportes grandes se puede decir que a la lingüística del castellano,
dieron palabras como parra, como bota, como perro, como ganso, palabras así. Pero dentro de su contexto también hubieron palabras como guerra, como espía, como guardia. Estas palabras se dieron por el contexto que ellos vivían, ya que eran bastante violentos. Ahora, en el siglo VII nos encontramos con la invasión de los árabes. Para los árabes fue muy sencillo invadir la península ibérica, puesto que tenían el poder político, el poder económico y el poder social para hacerlo. Pero aquí hay algo curioso, que para ellos invadirlo, que para ellos tomarse y apoderarse de ellos totalmente, un largo periodo. Ellos empezaron la invasión en el año 711 y la terminaron en el año 1492. Fue un periodo bastante extenso, donde hubo un proceso de adaptación, pero sin embargo ellos dieron buenos aportes también a la lengua castellana. Algunos aportes de ellos fueron como por ejemplo palabras como alcohol, como alcachofa, como algodón, y lo curioso de esto es que casi todas las palabras que daban los árabes comenzaban por al. Lamentablemente, después de la invasión de los árabes, los cristianos que vivían aquí lo que hicieron fueron huir hacia las montañas, donde más adelante hablaremos de algo que se llama la Reconquista, que fueron que los cristianos salieron de la montaña a luchar por lo que le pertenecía, que era su península. Pero esto duró bastante tiempo, puesto que el poder de los árabes era bastante fuerte por su economía. Volvieron al poder. Luego de los romanos estar sumergidos tras todas las invasiones, lo que hicieron fue que aquellos cristianos que habían huido a las montañas lucharon por su península ibérica. Fueron y lucharon y emergieron del lugar de donde estaban. Ahora, esto no fue un proceso que se dio así, fue un proceso que se dio poco a poco, paulatinamente, gracias a los aportes de Castillo. Claro está que él también sacaba su parte, ya que él se iba enriqueciendo políticamente. Esto es lo que se conoce como la cuña invertida, o por lo menos así lo denomina Menéndez Pidal. ¿Qué es la cuña invertida? Que de norte a sur va emergiendo la lengua castellana. Como otro punto encontramos el Renacimiento. Este abarca más o menos el siglo XIV al siglo XV. Ahí es donde se conoce lo que es la lengua castellana como tal y sea un lenguaje oficial gracias a los aportes de Alfonso X. Entonces, lo que hace él es apoyar constantemente al Renacimiento, apoyar constantemente esa lengua y permitir que ella surja. Prácticamente la máxima expresión que dio la lengua castellana la dio en la Edad de Oro. ¿Qué periodos abarca la Edad de Oro? La Edad de Oro abarca el siglo XV, el siglo XVI y el siglo XVII. Ese es el periodo que abarca la Edad de Oro, aunque generalmente se conoce que es del siglo XVI al siglo XVII. También se denomina como barroco y demás. Ahora, ¿cómo se empezó a extender el idioma castellano? Pues se empezó a extender a países americanos a través de la imprenta, hacia las exportaciones de la imprenta, y también gracias a autores como Quevedo, como Lope de Vega y demás.